era la teoría de la evolución. Recuerdo a la hermana Catalina explicándonos todo al respecto. Como nosotros, los católicos, sí creíamos en la teoría de la evolución. No éramos como esos locos protestantes que creían que Dios había puesto así como así a los seres humanos sobre la faz de la tierra. No, la hermana dijo: así fue como sucedió. Dios puso todo en movimiento para que los humanos pudiéramos evolucionar. Luego, hubo un momento exacto en el que existieron un primer hombre y una primera mujer. Porque piénsenlo, tuvo que existir un primer hombre y una primera mujer. Estos eran Adán y Eva. Y fue ahí cuando Dios nos dio un alma y luego todo ocurrió exactamente como dice la Biblia. Y luego nos aconsejó que no pensáramos mucho en la evolución, ya que después de todo, lo acabamos de explicar. De igual forma, la evolución no representaba un problema para mí, simplemente sucedía que no conocía mucho al respecto, salvo que con el paso del tiempo los animales cambian. Yo creí que El origen de las especies sería un libro sumamente científico para ser leído por una persona como yo. Honestamente, había estado evitando la ciencia a toda costa desde que estaba en la escuela. De hecho tenía este prejuicio. La idea de que si te iba bien en ciencias era como admitir que no tenías la complejidad de carácter o la sutileza mental para entender las humanidades. La ciencia era para personas que no podían con las ambigüedades, que necesitaban respuestas blancas o negras. Personas que probablemente no podrían entrar en contacto con sus sentimientos y por ende no tendrían ni nada más que pensar. Pero para mi sorpresa, El origen de las especies fue sumamente fácil de leer, muy apasionante también. Darwin describe la evolución en términos que la hermana Catalina jamás pudo explicar. Era mucho más fortuita y terrorífica la versión de Darwin. Al día siguiente visitamos una isla donde vive el alcatraz payasul. El alcatraz payasul es, de verdad, el animal más tierno del mundo. Es absurdo cuán tiernos son los cabrones. Vienen de la familia de los pájaros bobos y tienen un plumaje blanco que los hace ver afelpados y abrazables, y tienen un pico puntiagudo a su lado y unos ojos también puntiagudos. A menudo el alcatraz payasul tiene una cría por camada, pero de vez en cuando tiene dos. Cuando esto sucede, usualmente el más fuerte se come el cerebro del más débil. Así que ya estábamos todos admirando a estos adorables alcatraces patiazules bebés, cuando de pronto nos topamos con uno que estaba picoteándole el cerebro a su hermanito el débil. Y el científico naturalista nos dijo que esto era rutinario, que después la madre bajaría del nido y se llevaría al hijo muerto para alimentar a la familia. Así es como sucede. Me le quedé viendo a este pobre y condenado bebé alcatraz patiazul, con los sesos colgándole de la cabeza. Y nos miramos por un instante y me miró con cara de ¡eso le va a hacer! ¡Soy el bebé alcatraz patiazul débil! ¡Oh, por Dios! Dios no es la naturaleza. Dios no es la naturaleza. La naturaleza son terremotos e inundaciones y volcanes y hambrunas y bebés alcatraces patiazules sin cerebro. El Dios que yo conozco, el Dios del amor y la compasión, ese no se encuentra en la naturaleza. Fuimos de regreso al barco y todo estaba de cabeza. Decidí acostarme un rato en posición fetal para pensar en la naturaleza. Así que Dios y naturaleza son cosas diferentes. Resultaba de pronto tan obvio. Dios es una fuerza moral y la naturaleza es amoral. La naturaleza no se preocupa por mí o por nadie en particular. La naturaleza puede ser terrorífica. ¿Por qué ponen la palabra natural en productos como el champú como si automáticamente fuera algo bueno? ¿El ácido sulfúrico es natural? Pero entonces, Dios, ¿quién eres? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tal vez Dios es amor. Puede ser tan simple. Es algo que escuchamos todo el tiempo. Dios es amor.
Dios es una fuerza de amor. Dios es una fuerza de amor en el universo. Cuando estaba en la prepa, teníamos una maestra que nos daba ética, la maestra Daina. Era preciosa. Era rubia y alta y musculosa, caminaba como un atleta. Bueno, la mujer parecía una diosa. En una ocasión, las monjas nos reunieron en el gimnasio para escuchar a un músico invitado, amigo de la maestra Daina. Y él estaba tocando su guitarra y cantando, y de pronto, en la última canción de su set, tocó una canción titulada Descomposición en el Vaticano, la cual era sumamente irreverente y política. Las monjas estaban pasmadas. Entonces la madre superiora se puso de pie y le pidió que se fuera. Él se detuvo, tomó su guitarra y se fue. Y me acuerdo que todos nos quedamos en el piso pretendiendo que nada había pasado. Cuando la madre superiora se dirige a la maestra Daina: ¿tan siquiera crees en Dios? Yo jamás había escuchado que alguien le preguntara eso a alguien más. La maestra Daina se le quedó viendo los ojos a la madre superiora y la madre superiora se le quedó viendo los ojos a la maestra Daina, quien después de una eternidad respondió: creo en una fuerza de amor en el universo. Todos asentimos al estar de acuerdo. ¿Dios es una fuerza de amor en el universo? Claro que sí. ¿Quién puede debatir eso? Entonces volteamos a ver a la madre superiora, cuyos ojos habían encogido como diciendo: esa era la respuesta incorrecta. Me acuerdo que en el último año de la prepa nos llevaron a un retiro a la sierra. Nos metieron a unas casas enormes y taparon las ventanas con cobijas para que no supiéramos qué hora del día era, y no nos dejaron dormir durante 2 días enteros. Por supuesto, todos terminamos llorando y diciendo: Dios es amor. No es cierto. En realidad estábamos diciendo Alan es amor, porque nos habían pedido que le cambiáramos el nombre de Dios por Alan, porque Dios era como muy distante para mucha gente y Alan era más amigable. Así que ya estábamos todos diciendo: Alan es amor. Estoy caminando en el camino de Alan. Y me acuerdo que cuando íbamos de regreso a la escuela, en la carretera de miedo, íbamos en el camino, cuando de la nada Rodrigo, uno de los compañeros, se pone de pie y dice: imagínense, si este camión tuviera un terrible accidente en este instante y todos nos muriéramos, seguramente todos iríamos directo hacia el cielo. Todos asentimos como diciendo: lógico, güey. Nuestras almas están tan limpias y puras en este instante. Qué increíble sería que todos nos muriéramos en un terrible accidente de carretera en este momento. Que seguramente todos iríamos directo hacia Ana. Así bailaba cuando estaba en la prepa. Realmente no tuve muchos novios en la prepa. Así que aquí estaba yo, años y años después, diciendo: Dios es amor. Otra vez. ¿Pero a qué me refería exactamente? Decidí pensar un poco más en torno al concepto de Dios siendo amor, la sensación del amor. Creía que Dios estaba dentro de esta sensación o detrás de ella. ¿Sin Dios existiría el amor? En mi confusión, encontré a alguien que lograba explicarlo con claridad, alguien que había pensado y teorizado al respecto. En este momento yo sabía un poquito de ciencia, pero no mucha, lo cual me hacía la candidata perfecta para Deepak Chopra. Leí Los caminos de la sabiduría, Rejuvenecer y vivir más, La alternativa cuántica del envejecimiento, Las 7 leyes espirituales del éxito, El camino del amor y Conocer a Dios. Me abrí camino entre los libros de Deepak. Creí que lo entendía. Dios es energía y intención y el campo cuántico o algo. Deepak dice que al percibir el factor de cambio, el tiempo deja de existir. Amo a Deepak. Pude conocerlo en una firma de autógrafos en la Ciudad de México y pude decirle lo maravilloso que me parecían sus libros. No pude dejar de notar que se veía mucho más viejo que la contraportada de sus libros y me pregunté si su percepción atemporal estaba funcionando en su propia cuerpo. También tuve